Buen día, chicos. El día de hoy vamos a realizar el segundo repaso referente al aparato digestivo. No olviden, repasen el primer repaso que hicimos la semana pasada, más este segundo repaso y las 5 últimas clases del tercer trimestre. Todo va a entrar para el día del examen final. Empezamos entonces. El aparato digestivo es un conjunto de órganos de la digestión encargados de digerir y absorber los nutrientes. Se inicia en la boca, se continúa con la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, terminando en el ano. Y entre las glándulas que participan en la digestión, las glándulas salivales que secretan saliva, el hígado y el páncreas. Muy bien. Pasemos entonces ahora a su estructura, o sea, a su conformación. ¿Cómo está conformado este aparato, no digestivo o tubo digestivo? Presenta 4 capas. Veamos esas 4 capas de adentro hacia afuera, cómo se denomina. Miren bien, tenemos las 4 capas ahí, una mucosa, una submucosa, una muscular y una externa o serosa. Van a llevarla en ese orden, ¿ya? A ver, veamos. La mucosa, o sea, es la capa más interna. Primero, producen mucus o moco. Es una sustancia que sirve mucho para que puedan resbalar los alimentos que van pasando por su interior. Entonces, esta mucosa gástrica presenta varios tipos de células. Mucho cuidado, ¿ya? A ver, tenemos por ejemplo las células mucosas que producen el músculo. ¿Bien? La mucosa va a producir el músculo. Mucho cuidado con esta mucosa. Está compuesta por epitelio estratificado. No olvidemos eso. Entonces, las células superficiales producen mucus o moco que protegen al estómago del ataque de ácidos y enzimas digestivas. ¿Ya? Mucho cuidado, este moco tiene una función. En el estómago, más que todo, va a proteger al estómago de las sales o de ácidos que ingresan al estómago. Las membranas mucosas generan mucosidades que las mantiene húmedas. Siempre estas membranas están húmedas. Entonces, para eso la mucosa gástrica presenta varios tipos de células, entre las cuales tenemos a las células mucosas, como ya les mencioné, producen muco. Las células parietales producen ácido clorhídrico. Mucho cuidado, HCl. Es un ácido muy importante porque ayuda mucho en la digestión de los alimentos. Tenemos también células parietales que producen pepsinógeno y lipasa, o principales, perdón, células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Ya la lipasa gástrica sabe que va a actuar sobre los lípidos o grasas y el pepsinógeno sobre las proteínas a nivel estomacal. Tenemos las células endocrinas, ¿no?, que secretan la gastrina y la colecitoquinina. Mucho cuidado con esas células. Estamos hablando de la mucosa. De las mucosas, sobre todo la mucosa estomacal. Por ejemplo, en el esófago, en la faringe se produce mucus, pero no se produce ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se produce en la mucosa del estómago. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Estamos hablando en términos generales de la mucosa de todo el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo. Luego tenemos la submucosa, ¿ya? La submucosa presenta vasos sanguíneos
linfáticos y fibras nerviosas. La submucosa está formada por tejido conjuntivo, denso, con presencia, repito, de vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Cuando el estómago, por ejemplo, cuando el estómago está vacío, esta túnica es de un color gris. Y al recibir los alimentos del estómago, se torna a un color rosado, medio rosáceo. Repito entonces, la submucosa es la irrigación, es por donde se nutre el estómago. Ahí van a llegar arterias, venas, capilares, linfáticos y fibras nerviosas. Luego tenemos la C, la capa muscular. Ustedes saben que el estómago es un órgano que se dilata, ¿no? Al recibir los alimentos, aumenta de volumen, se contrae cuando está vacío. Por lo tanto, está formado por fibras, por tejido muscular, liso, sobre todo, liso, lo muscular, liso. Entonces, comprende 3 clases de fibras, mucho cuidado. Las fibras oblicuas profundas, que son en forma de asa, que empiezan a nivel de cardias y se dirigen en forma de abanico en la gran curvatura del estómago. Tenemos las circulares medias, ¿no? Que se multiplican al acercarse al píloro y acaban para formar un anillo poderoso llamado esfínter pilórico, cuya contracción cierra normalmente la válvula pilórica. Luego tenemos también las fibras longitudinales superiores y las serosas, que es la túnica externa que forma parte del peritoneo. Bien, veamos ahí, miren las fibras en la parte derecha, vean en la diapositiva, ¿ya? Miren, ahí están las cuatro partes, digamos, del tubo digestivo, ¿ya? Tenemos ahí las 4 capas. Vamos a empezar desde adentro, miren cómo hemos empezado. Luego tenemos a la mucosa. La mucosa, miren la mucosa, ¿ya? Ahí está el tejido de la mucosa, tejido epitelio estratificado. Las células superficiales son las que producen mucos. Ahí tenemos también cómo se abren en las glándulas. Ahí arriba, exactamente, por ejemplo, ¿ven? Estas son glándulas que van a secretar una serie de sustancias. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es una de ellas, ¿cierto? El jugo gástrico también van a ser secretadas a nivel estomacal por glándulas. Eso que está señalando el puntero es el vacío, es la luz de cada órgano. Si es el estómago, será pues la luz estomacal, donde se almacenan los alimentos. De la mucosa subimos a la submucosa, formada por tejido conjuntivo denso, con presencia de vasos sanguíneos. ¿Ven? Ahí están esos puntitos azulitos, son las venas, los rojitos son arterias. Ahí tenemos también tejido linfoide, ahí señala eso verdecito, el tejido linfoide. Ya, eso es la submucosa, que está sobre la mucosa. Está sobre la mucosa. Luego tenemos la capa muscular. Vean toda esa parte roja, ¿no? Con sus 3 clases de fibras, ¿ya? Las oblicuas profundas, ¿no es cierto? Las circulares medias, las longitudinales superficiales y finalmente la serosa, que es la más externa, ¿ya? Miren ahí está. Es un corte, ¿no? Un corte tipo horizontal, ¿cierto? Del digestivo, de un aparato digestivo. No puede ser. Ahí está claramente todas sus partes, ¿ya? Observen bien. La mucosa
o el epitelio, tejido, la submucosa, la muscular y la serosa, la más externa, la delgada capa de tejido conectivo rodeada por epitelio simple plano del peritoneo visceral. Bien. Eso es en cuanto a la estructura del tubo digestivo. Pasemos ahora a las partes del aparato digestivo. Tenemos primeramente a la boca. Situación. Se sitúa en la parte media e inferior de la cara. ¿Ok? A la boca limita sus límites por la parte anterior con los labios, la parte anterior. Por la parte posterior, o sea, para atrás, con el orificio bucofaríngeo o istmo de las fauces. Cuando ustedes abren la boca frente a un espejo, van a ver ese hueco, ese es el istmo de las fauces, que va a comunicar con la faringe, con la faringe. Ahí está la úvula o campanilla, que en el momento de hablar vibra. Ahí está la lengua levantada, sostiene la lengua el frenillo, que está en la parte inferior, ahí está el frenillo. El paladar duro, en la parte superior tenemos el paladar duro, 2/3 de paladar duro y 1/3 más inferior de paladar blando. En los costados están los carrillos, en la parte lateral, ¿no? La cara interna de las mejillas o carrillos. En la parte inferior, el piso de la lengua, que usted conoce. Bien, entonces estamos los límites de la boca, ¿no? Parte anterior, los labios, parte posterior, el istmo de las fauces, parte superior, paladar duro y paladar blando, parte inferior, el piso de la lengua y las partes laterales, los carrillos, ¿no? O la cara interna de las mejillas o carrillos, que es, ¿ya? Bien, chicos. Pasamos ahora entonces a contenido. Bien. Bien. El contenido. ¿Qué contiene la lengua? ¿Qué contiene la boca? Dos partes muy importantes que son la lengua y los dientes, ¿ya? La lengua, primeramente, es un órgano situado en el piso de la boca. Está constituida por 17 músculos estriados esqueléticos, voluntarios. La cara inferior de la lengua está unida a un frenillo que favorece los movimientos de la lengua. Favorece bastante los movimientos de la lengua. Participa en la deglución de los alimentos, en la articulación de la palabra y la percepción del gusto. Son 3 funciones muy importantes que tiene este órgano, la lengua. Si usted no tiene lengua, no puede engullir, lanzar los alimentos al mismo de la fauces. No puede hablar. ¿Ves qué importante es la lengua? Es un órgano de suma importancia. Al masticar, la lengua es la encargada de buscar cualquier partícula extraña para eliminarla inmediatamente, ¿no es cierto? Ya está entonces la lengua. Miren, ahí está, miren, ¿de dónde nace la lengua? Miren, ese es el huesito que ya hemos estudiado con ustedes. Se llama el hueso hioides. ¿Ya? De ahí nace la lengua, del hueso hioides. Eso que está señalando el puntero es la parte anterior. La epiglotis está en la parte de atrás, en la parte posterior, que va a cerrar la glotis. Cuando usted mastica, esa epiglotis cierra la tráquea, va a cerrar. Ahí está la otra figura, miren el puntero, ¿ven? Ahí está la epiglotis. En el momento de la masticación, ella va a cerrar a la glotis, ¿ven? La cierra para que los alimentos puedan pasar por la parte posterior, ¿ven? Es el esófago, la faringe esófago, ¿ves? Al estómago, ¿ves? Exactamente, ahí está, ¿ven? Miren bien, esa es la lengua, miren bien, ahí está, lo que está cortada, ¿no? Esa es la lengua. ¿De dónde nace?
del hueso hioide, ese huesito hioide, ¿ya? Bien, bien, es un hueso con cartílago óseo casi prácticamente, ¿cierto? Es un hueso cartilaginoso. Entonces, mucho cuidado con ese órgano que es la lengua, de donde nace, su función, ¿no? Su importancia, etc. ¿Ya? Pasamos a otros órganos de suma importancia, que son los dientes. Los dientes son órganos blanquecinos y duros. No olvidemos que todo diente presenta tres partes: la corona, el cuello y la raíz. ¿Ah? Son tres partes importantísimas en cada diente. Veamos algunas de sus partes. Tenemos en la parte superior el esmalte. El esmalte es la capa más externa y el tejido más duro del organismo. Contiene 97% de sales de calcio y 3% de matriz orgánica. Es formada por los ameloblastos, que son células encargadas de la formación y organización del esmalte dental. No olvidemos, los ameloblastos que forman el esmalte son muy importantes porque van a formar a este esmalte de diente. Seguidamente tenemos a la dentina. ¿Ve? Debajo del esmalte está la dentina o marfil. Es un tejido calcificado semejante al hueso, aunque algo más duro. Es formado por los odontoblastos. No olvidemos, los odontoblastos son células que producen dentina, ¿no? La sustancia bajo el esmalte dental. Seguidamente tenemos a la pulpa dentaria, que es la porción central. Miren esa pulpa, está ricamente irrigada por arterias, venas, nervios, ¿no? Es la porción central y está bastante vascularizada. Seguidamente tenemos el cemento que rodea a la dentina solo a nivel de la raíz. ¿Eh? Solamente el cemento a nivel de la raíz. Y por último tenemos el ligamento periodontal. ¿Eh? El ligamento periodontal es el que va a fijar el diente al alveolo del hueso. Al alveolo del hueso. ¿Eh? Se va a fijar, ¿ya? Es el ligamento periodontal, ¿no es cierto? Ahí están, miren, se ve bien. Cuando hay una caries de diente, por ejemplo, la caries va a destruir a la dentina, ¿eh? Destruye el esmalte, destruye la dentina, y una vez que llega a la pulpa, comienza el dolor porque ahí hay terminaciones nerviosas del diente, por eso que le va a causar dolor, bastante dolor. ¿Ya? Pasemos ahora a las denticiones. Es muy importante que ustedes conozcan esto. Las denticiones pueden ser temporal y permanente, de dos tipos. Ahí dice temporal, diente de leche, 20. ¿Qué es esto? Temporal o diente de leche son el número de 20. Aparecen a los 6 meses de edad de los niños. Comienzan a los 6 meses. Los primeros que aparecen son los incisivos centrales inferiores, ¿no? Los primeros en aparecer son los incisivos centrales inferiores. Y los permanentes son el número de 32, ¿no? Aparecen a partir de los 6 años de edad. No olvidemos que el tercer molar, llamado la muela del juicio, aparece entre los 18 y 25 años. Ahí estamos observando, vean, ese cuadrito es muy importante.
el tipo de dientes, ¿no? La función de los incisivos es cortar, de los caninos desgarrar, de los premolares triturar y moler, y los molares igualmente triturar y moler. Ahí están los 4 tipos de dientes. Mucho cuidado. Número de dentición temporal en los niños, incisivos 8, caninos 4, premolares todavía no aparecen, los molares son 8. Hace un total de 20 dientes. Y en la dentición permanente de un adulto, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares, ¿no? Que sumado serían 32. En ambas mandíbulas, 16 en la mandíbula superior y 16 en la mandíbula inferior. ¿Bien? En la fórmula dentaria, en la parte inferior, ¿no es cierto? En la primera dentición, incisivos, 2 arriba, 2 abajo. Caninos, 1, 1, molares, 2, 2. ¿Ok? Son 20, 10 en la parte de la mitad y los otros 10 en la otra mitad serían los 20. Y en la segunda dentición igualmente, ¿no? 2 incisivos, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior. Caninos, 1, 1, premolares, 2, 2 y molares, 3, 3. Que suman los 32. 16 en la mandíbula superior y 16 en la mandíbula inferior, ¿ya? Bien. Pasemos ahora a la faringe. La faringe. La situación se encuentra por detrás de las fosas nasales y por delante de las vértebras cervicales, ¿ya? Miren el esquema. La faringe, donde se encuentra por detrás de las fosas nasales y por delante de las vértebras cervicales. Sus límites son: la faringe en la parte superior se limita con la base del cráneo y en la parte inferior con la cesta cervical 6. Ahí está, bien el puntero, cervical 6. Tiene una longitud de 12 a 14 centímetros y tiene 3 porciones. La rinofaringe, vean la rino, que cumple función respiratoria. La orofaringe, que cumple función digestiva y respiratoria a la vez. Y la laringofaringe, que cumple función digestiva. Ya porque pasan los alimentos, ¿no? Son 3 porciones que tiene este órgano tubular llamado faringe. El esófago. Luego de la faringe viene el esófago. Su situación es un tubo situado por detrás de la tráquea. Mucho cuidado, el esófago está por detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral, ¿no? Delante de la columna vertebral. Entre la tráquea y la columna, entonces corre el esófago, ¿ya? ¿Cómo limita? Nace en la cervical 6. ¿Ve? Ahí está. Ustedes saben que hay 7 vértebras cervicales. Bueno, en la sexta nace el esófago, ¿no? Nace el esófago y por la parte inferior termina en la dorsal 11. Son 12 dorsales, ¿no es cierto? O torácicas. En la dorsal 11 termina el esófago porque ahí ya se abre el estómago, ¿ven? Ahí están viendo la caja, el diafragma. En la parte inferior ahí está el diafragma y viene, ya vendría a ser lo que es, de ahí viene el estómago, ¿cierto? Su función es transportar el bolo alimenticio. El bolo alimenticio. El estómago. El estómago, alumnos, es la porción más dilatada del tubo digestivo, ¿ya? Miren sus límites. El esófago tiene una forma de J o de gaita, tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, un orificio de entrada o cardias,
un orificio de salida o píloro. En la parte superior del cardia tenemos el fondo pilor, tenemos el fondo, y en la parte inferior tenemos el antro pilórico, región antropilórica. Tenemos una cara anterior, que tiene el estómago, una cara anterior y una cara posterior, que mira hacia atrás, la cara posterior. ¿Qué más tenemos acá? Vemos tres regiones: el fondo o región fúndica, ahí está, el cuerpo o región del cuerpo estomacal, todo el cuerpo, y el antro pilórico o región antropilórico, ¿no? El estómago presenta una capacidad de 1500 y su función es producir jugo gástrico y servir de almacén de los alimentos. Su histología presenta una mucosa constituida especial que lo protege de la acción del ácido clorhídrico. Y además esta mucosa presenta glándulas gástricas que son muy importantes. Entre ellas están las glándulas cardiales, ¿no? A nivel del cardia, que presentan células mucosas que producen mucus, gran cantidad de mucus para que puedan resbalar los alimentos. Las glándulas fúngicas, ¿no? Que presentan células mucosas también que secretan mucus, células parietales que secretan el ácido clorhídrico y células zimógenas que secretan pepsinógenos, una enzima que actúa sobre la pepsina, ¿ya? También tenemos glándulas antrales que presentan células mucosas y células gástricas que producen gastrina. Luego tenemos la capa muscular que ya hemos visto, el estómago, la pared muscular que presenta sus tres capas o fibras musculares. Para terminar, en la serosa, que es la capa más externa. Ahí están viendo ustedes la diapositiva del estómago, ¿no? En la cual estamos observando, ¿qué observamos ahí? Observamos el orificio de entrada o esfínter esofágico llamado cardia, el orificio de salida o píloro. También observamos el esfínter pilórico, ahí está el esfínter pilórico. Tenemos ahí el canal pilórico, el antro pilórico, que ya hemos visto anteriormente, el antro pilórico. Tenemos rugosidades mucosas en la parte interna de la mucosa. Cuando el estómago está vacío presenta ciertas rugosidades llamadas rugosidades mucosas. Tenemos la curvatura mayor, vean, gran curvatura mayor, y la curvatura menor. Y dentro de las fibras que componen la capa muscular tenemos las fibras oblicuas. ¿Cómo se disponen las fibras oblicuas? ¿No es cierto? La capa circular, la capa longitudinal, ¿ven? Las capas longitudinales. Y tenemos la serosa, que es la que protege y tiene comunicación con el peritoneo. Peor intestino delgado. Es la porción más larga del tubo digestivo, donde se va a realizar la digestión final y la absorción de los nutrientes. No olvidemos, digo absorción, porque en el intestino encontramos las velocidades intestinales, lugar donde se va a realizar pues la absorción de los nutrientes. Veamos sus límites. Bien. El intestino delgado limita por la parte superior con el píloro y la parte inferior con la válvula ileocecal. Eso que está señalando el puntero, vean, esa es la válvula ileocecal. Miren bien, ¿no? Es el colon ascendente que vamos a tratar dentro de un breve momento.
Ahí está, miren bien ahora el intestino delgado. Tiene 3 porciones. Veamos, sigamos, ¿ya? La longitud del intestino delgado es de 6 a 7 metros aproximadamente. De 6 a 7 metros aproximadamente. O sea, tiene el duodeno, que es la primera porción, que mide 25 centímetros, ¿no? Se dirige hacia la derecha. No ofrece circunvoluciones, mucho cuidado. Y presenta la ampolla de váter en la que desembocan los conductos colédoco y pancreático. Eso es muy importante, ¿ya? En cuanto a duodeno. Tenemos duodeno, yeyuno e ilio. Y su longitud está entre 6 a 7 metros aproximadamente. Miren bien. Entonces, el intestino delgado, su comunicación con el intestino grueso mediante la válvula ileocecal, vean en la parte inferior, ¿no es cierto? Ahí está, ese es el ciego, ahí está la válvula ileocecal que se comunica con el intestino grueso. En la parte inferior está el apéndice vermiforme, ese es el lado derecho, ¿ya? Apéndice vermiforme. Muy bien, las partes del intestino delgado son, pues, como ya les vuelvo a repetir, duodeno, yeyuno e ilio. 3 partes. Bien. Vamos a hablar del duodeno. Es la parte más corta, mide aproximadamente 25 centímetros. ¿Ya? Se inicia desde el píloro 25 centímetros. ¿Qué es lo más importante que presenta? A ver, presenta la ampolla de váter en la que desembocan los conductos colédoco y pancreático. Miren, ahí está, vean justo, el duodeno se dirige hacia la derecha de su cuerpo, en la parte abdominal, da un semicírculo y justamente en ese semicírculo desembocan 2 conductos muy importantes, que son el conducto colédoco, que viene proveniente del hígado, sale de la bilis. Lógicamente que la bilis está en la parte inferior del hígado, porque quien secreta la bilis es el hígado, alumno. Y la vesícula biliar es donde se almacena, ¿ya? Ahí está, vean, la vesícula biliar, sale la bilis, ¿ven? Y desemboca en la ampolla de váter conjuntamente con el conducto pancreático que sale del páncreas, vean. La cabeza del páncreas, ¿cómo se encuentra? Se encuentra junto al duodeno, vean, cómo se relacionan directamente. De ahí sale el conducto pancreático o de Wilson, llevando que el jugo pancreático. Es un jugo muy importante en la nutrición, alumno, porque contiene 3 enzimas importantísimas que van a actuar sobre las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿no? Como son la amiloxina, que actúa sobre los almidones o carbohidratos, la tripsina, que actúa sobre las proteínas o albúminas, y la esteapsina, que actúa sobre las grasas, ¿ya? Es muy importante el jugo pancreático. Entonces, el duodeno es la primera porción, longitud 25 centímetros, que presenta la ampolla de váter en la que desembocan los conductos colédoco, llevando la bilis, que va a emulsionar las grasas, esa es la función de la bilis, emulsión de las grasas, y el conducto pancreático llevando las enzimas que les he mencionado, ¿cierto? Pasamos ahora al yeyuno e ilio. El yeyuno y el ilio tienen una longitud de 6,5 metros aproximadamente. El yeyuno, que mide 2,5 metros, y el ilio, que mide 4 metros, es el más largo. Forman, dicen, el conjunto de asas intestinales y terminan abriéndose lateralmente en el intestino grueso, en el cual se comunican por la válvula
ileocecal. La válvula ileocecal. Miren, alumnos, esas dos porciones, yeyuno e ilio. ¿Ya? Miren, ahí están. Observando el yeyuno y el ilio. El ilio desemboca mediante la válvula ileocecal, ¿no? Es una forma de media luna, vean, ahí está la válvula ileocecal, como una semiluna, ¿no? Una vez que ingresan los componentes, la excreción, los excrementos, ya prácticamente al colon ascendente, ya no pueden regresar al ilio. Entonces, es como un labio que se opone al regreso, ¿ya? Entonces, una vez que ingresan, pues, todos los componentes del intestino delgado, prácticamente las sustancias que no han sido absorbidas, esos nutrientes que ya no han sido absorbidos, van a pasar al intestino grueso. ¿Ok? Ingresan al intestino grueso, se cierra la válvula ileocecal y se inicia el colon ascendente, que están observando en esa posición, ¿no? Sube el colon, ¿ya? Es el colon. Más adelante vamos a ver también parte del colon, ¿ya? Entonces, ese es el yeyuno y el ilio. No olvidemos con el nombre de esfínter ileocecal o válvula ileocecal. Dice, evita el paso de la materia fecal al ilio. ¿Ves? O sea, evita que regrese el paso de la materia fecal nuevamente al ilio. Y por otro, permite el paso del hilo al intestino grueso. ¿Por qué digo que evita el paso del hilo al intestino grueso? Porque los alimentos en el intestino delgado se transforman en una sustancia llamada quilo. En cambio, en el estómago se transforma en una sustancia llamada quimo. No te olvides, ¿ya? Quimo es en el estómago y quilo es en el intestino delgado. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver sobre la histología, ¿no? Ustedes saben que la histología es el estudio de los tejidos. O sea, la histología del aparato del intestino delgado. Primeramente presenta una mucosa interna. O sea, la mucosa interna es la que está en contacto con los alimentos. No te olvides, ¿ya? Es un epitelio simple cilíndrico y tiene como función la absorción digestiva. ¿Qué presenta la mucosa? Presenta las velocidades intestinales, que son aproximadamente medio milímetro de longitud. Vean las velocidades que están en el puntero, las velocidades intestinales, ¿no? Y las glándulas de Lieberkühn, ¿no? Son glándulas duodenales. Miren bien esta mucosa. Entonces, las velocidades intestinales, alumnos, son en forma de dedo, ¿no? Que tienen como función la absorción de los nutrientes. Si usted ve un corte de una mucosa, de un mamífero, de un perro, de un humano, alumno, si hace un corte del intestino delgado, vamos a ver, alumno, que el duodeno, la primera porción del intestino delgado, tiene una forma aterciopelada internamente. Esa forma de terciopelo son las velocidades intestinales, ¿no? Entonces, a ese nivel es que se realiza la absorción intestinal. Todos los alimentos, por ejemplo, le voy a decir así, todo lo que son dulces, almidones, a ese nivel ya se transforman mediante enzimas que van a actuar a ese nivel, se van a transformar en glucosa, ¿no? Son los azúcares más simples, es la glucosa, ¿ya? Por ejemplo, las proteínas a nivel duodenal se van a transformar en aminoácidos. Y por último, las grasas o lípidos se transforman pues en ácido graso y
glicerol. No se olvide, ¿ya? Es a ese nivel donde los nutrientes ya van a pasar a la sangre, van a pasar a la sangre. Muy importante esa parte de la mucosa. Y la glándula de Lieberkühn, que van a segregar, la glándula de Lieberkühn, que va a segregar, van a renovar constantemente el revestimiento del intestino. Es llamada también cripta del colon y tiene como función elaborar moco o muco. La glándula de Lieberkühn, ¿ya? También tenemos la glándula del duodeno, ¿no? Que secretan el jugo intestinal. No olvidemos, ¿no? La secreción del jugo intestinal, que es muy importante, ¿no? El jugo intestinal en la digestión de los alimentos. Luego viene la submucosa. La submucosa, más que todo, está irrigada por vasos y nervios, ¿no es cierto? Está irrigada por vasos y nervios. Ahí miren, ahí ven, ahí está la mucosa, ¿no? Ahí está la cripta de Lieberkühn, ¿ven? Miren la cripta de Lieberkühn que acabamos de mencionar, ¿no? La glándula de Lieberkühn, la cripta de Lieberkühn, y más en la parte superior, vellosidades, están con su epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto? Son células caliciformes, porque se parecen a un cáliz, ¿sí? ¿No? Donde se realiza la absorción intestinal, ¿ya? Es muy importante esa parte. Lo tenemos, en la submucosa presentan las glándulas de Brunner, ¿no? La glándula de Brunner son glándulas compuestas que secretan un fluido alcalino que protege el epitelio duodenal del jugo gástrico. Ya lo protege el jugo gástrico del estómago. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico contiene HCl, ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, esta glándula va a proteger su mucosa del jugo gástrico proveniente del estómago, ¿ya? Secreta muco, ¿no? Una sustancia llamada mucina. Se encuentran también nódulos linfáticos en el ilio. Ahí también están los nódulos linfáticos, ¿ya? No olvidemos, los nódulos linfáticos se encuentran bastante desarrollados en el ilio. Se le denominan placas de Peyer. Esas se denominan placas de Peyer, ¿ya? Estos nódulos ayudan a combatir las infecciones. Muchas veces hay una enfermedad que se llama la tifoidea, que se perforan estas placas de Peyer, bastante peligroso. Lo que está señalando el puntero, están las placas de Peyer, o sea, los nódulos, ¿ven? Los nódulos linfoides o linfáticos. Muy importante, muy interesante esta parte, ¿ya? Ese es el ilio. Bien. Ahí tenemos una capa muscular, ¿no es cierto? Tejido muscular liso, ¿no? La capa muscular y sus fibras, ¿no? Ahí están las criptas, ¿no? O glándulas de Lieberkühn, ¿no? Las células mucosas, en la parte superior, vean, las células mucosas que están en contacto con los alimentos. Más adentro, la submucosa, ¿no? Que está ricamente vascularizada. Luego viene, ahí está, la capa muscular formada por fibras oblicuas, transversales, longitudinales, ¿no? Son las capas musculares, tejido muscular liso. Y la serosa, que es la más externa. En la parte inferior tenemos ahí la serosa, ¿no? Que está revestida por el mesotelio. Esa es la serosa. Miren, ahí está la serosa. Veamos, observen la serosa. Esa es la capa serosa, ¿ya? Es la más externa. Luego tenemos la capa muscular, que ya hemos hablado también, las fibras longitudinales, transversales y circulares. Luego tenemos la submucosa, ¿no? Ricamente irrigada por arterias y venas. Y por último, pues, las vellosidades intestinales,
y sus criptas de Liverpool, que secretan el jugo intestinal. ¿Ya? Hay gran cantidad también de válvulas conniventes. Las válvulas conniventes están tapadas por las velocidades intestinales prácticamente, ¿ya? O está tapada protegida por las velocidades intestinales. Mucho cuidado, ¿ya? El intestino grueso, por ejemplo, no presenta válvulas conniventes, ni presenta estrangulaciones, ¿no? Entonces es diferente. Y tiene otra función el intestino grueso. La función neta del intestino delgado es la absorción de los nutrientes. Esa es su función principal del intestino delgado. La absorción intestinal. En el intestino grueso más que todo si hay reabsorción de agua y también actúan muchos microorganismos, ¿no? Que van a producir una serie de sustancias orgánicas, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver en el intestino grueso dentro de unos breves momentos. Bien, bien. Función. A ver, vamos a ver la función. Bien, alumnos. Tenemos ahora la función del intestino delgado. Primeramente, tenemos la función secretora. O sea, la secretora, o sea, ¿qué secreta? El jugo intestinal, ¿no? Entonces, hay glándulas en la mucosa, en el intestino delgado, hay glándulas duodenales que secretan el jugo intestinal. Secretan una serie de enzimas, alumnos, de mucha importancia en la nutrición de los alimentos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos la glándula, por ejemplo, observen bien ese recuadro. Tenemos en la parte superior, dice duodeno. El duodeno se encuentra entre el píloro gástrico y la ampolla de Banner. O sea, ese es todo el intestino delgado, ¿ya? Entre el duodeno, entre el píloro gástrico y la ampolla de Banner. Ahí están observando ustedes, miren, cómo de la parte superior, donde está la vesícula biliar, baja, ahí está el conducto cístico y el conducto hepático forman el conducto colédoco que desemboca con la bilis en la ampolla de Vater conjuntamente con el conducto pancreático o de Wilson, ¿ves? Que también está desembocando con el jugo pancreático, ¿no? ¿Recuerdan? Las tres enzimas del jugo pancreático, ¿cuáles son? Acuérdense de AT, que al menos acuérdense del distrito de AT Vitarte. Bueno, AT, A de amiloxina, T de tripsina y E de estiaxina. Acuérdense de AT, ¿no? A de amiloxina, que actúan sobre los carbohidratos, los almidones, los azúcares. La T de tripsina, que actúa sobre las proteínas. Y la E de estiaxina, que actúa sobre las grasas o lípidos, ¿ya? Y ahí está la glándula de Brunner, que secretan mucus, ¿ya? Son glándulas compuestas o de Brunner, doble N, Brunner, secretan, de Brunner. Bien, esa es la función secretora del intestino delgado. La B es la digestiva. En el intestino delgado se vierten una serie de enzimas digestivas, las cuales realizan la digestión final de los alimentos, ¿ya? Y la absortiva, viene de absorción, en el intestino delgado se realiza la absorción de los productos finales de la digestión. ¿Cuáles son los productos finales de la digestión? Les voy a volver a repetir por segunda vez. ¿Recuerdan? A ver, si usted come harina
come una torta, come todo lo que sea harina, almidones, azúcares. Todos esos alimentos finalmente se van a transformar en un monosacárido que es muy importante, la glucosa. Solamente en forma de glucosa pueden ser absorbidos estos alimentos a través de las velocidades intestinales. Todo se transforma en glucosa. Todo lo que es carne, leche, huevo, proteínas vegetales, animales, toda esa proteína se transforman en aminoácidos. Solamente en forma de aminoácidos pueden ser absorbidas a través de las velocidades intestinales. No se olviden, alumnos, ¿ya? Y la grasa sigue una vía que es la vía linfática, alumnos. Ellas se van a transformar en ácido graso y glicerina o glicerol, que es igual. ¿Ya? Ácido graso y glicerol. Esa es la función de absorber. Entonces son tres funciones importantes. La función secretora, digestiva y absortiva. Intestino grueso. En la última porción del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano. ¿Ya? Mide más o menos 1,50 m y 6 centímetros de diámetro. Bastante grueso. Externamente presenta 3 fajas o cintillas. Miren, ahí están las fajas elásticas o cintillas longitudinales que recorren todo el intestino, ¿no? El intestino grueso. Miren bien, menos ahí queda hasta todo el colon, ¿ya? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo. Menos el ano. Ahí que lo mantienen al intestino grueso como fruncido, ¿no? Como fruncido, ¿eh? Son 3 fajas o cintillas longitudinales. Se extienden en toda la longitud, manteniéndolo como fruncido. Miren bien, ahí está el colon ascendente, ¿no? Todo lo que sube, el colon ascendente. El lado derecho, ¿ah? Sube colon ascendente. Miren, en el lado derecho también está el apéndice vermiforme, ¿ya? Ahí está el ciego, miren, ahí está el ciego. Ahí, mira, claramente estamos observando la válvula ileocecal. Mira, parece un ojal, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Ahí está la conexión con el intestino delgado, ¿verdad? Ahí está la válvula ileocecal. Y la cintilla. Luego vienen los surcos transversales, vean. Entre surco y surco se forma como una ampolla, ¿sí? Una ampolla, ¿ya? Ahí está la cintilla y están las ampollas que se forman en el intestino grueso, ¿ya? Y los surcos transversales, las cintillas musculares, colon ascendente. En la parte derecha está, ¿ven? Ahí está el ilion, ¿ven cómo se comunica con el intestino grueso, con el ciego? Ahí está la válvula ileocecal abierta, miren ahí a la derecha, la válvula ileocecal, ¿no? El apéndice cecal o vermiforme en la parte inferior, miren como un gusanito. La apendicitis, cuando se inflama, se produce la apendicitis. Esta es la parte del colon descendente. Ahí están las numerosas dilataciones, ¿no? A manera de ampollas, separadas entre sí por surcos transversales, ¿no es cierto? Ahí están los surcos transversales, ¿no? Las ampollas, el apéndice y el inicio del intestino delgado, como ingresa por la válvula ileocecal, por la válvula ileocecal. Clarito se ve todo, ¿ya? Las cintillas, claro, las cintillas elásticas, ¿ya? Bien, ahí está el colon descendente, iliopélvico en forma de S, recto y ano, ¿cierto? Es decir, iliopélvico con una S, el recto y el ano, ¿eh? Sigmoideo, ¿no? Colon ascendente, a ver, señale, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon iliopélvico, recto y ano, salido. El intestino grueso comprende 3 segmentos: ciego, colon y recto. Mucho cuidado, el ciego, que ya lo hemos visto, que se encuentra en el inicio del colon ascendente, donde nace la válvula, el apéndice vermiforme, el ciego, ahí está el ciego, ¿ya? Ahí está el ciego. Ahí está la válvula ileocecal, el apéndice vermiforme. Entonces, ese es el ciego. El colon, no se olviden,
el apéndice, la inflamación del apéndice produce la apendicitis. Mucho cuidado, todo lo que termina en itis es inflamación. Lateralmente presenta la válvula ileocecal. El colon se divide en colon ascendente. Miren cómo sube por la derecha de tu cuerpo, la derecha, colon ascendente, sube por la derecha. El colon transverso, que pasa horizontalmente debajo y delante del estómago. El colon descendente, baja por la izquierda. El colon iliopélvico, ¿ven? Escribe una S, una forma de S, se llama la S del colon, ¿no? La S del colon. El recto, ¿no? Que presenta una porción ensanchada llamada ampolla rectal que termina en el ano. Y por último, el peritoneo, ¿no? Ustedes saben, es una membrana serosa de 2 hojas. Todas las serosas presentan 2 hojas. Todas las membranas serosas, la membrana del corazón, el peritoneo, el pulmón, presentan 2 hojas. Una parietal que se adhiere a la pared de la cavidad abdominal, del abdomen, y la visceral que va a cubrir directamente cada órgano. ¿Ya? Lo va a revertir separadamente, los va a cubrir unos de otros, van a estar recubiertas por esta hoja visceral que viene de víscera, entonces recubre las vísceras directamente. Entre las 2 hojas hallamos un líquido que facilita el deslizamiento de las mismas. ¿Ya? Entre ambas hojas va a facilitar, hay un pequeño espacio, ¿no? Un espacio peritoneal, ¿no? Y la inflamación del peritoneo se llama peritonitis. Mucho cuidado, bastante peligroso, porque si la peritonitis evoluciona, se va a formar una septicemia, o sea, una infección generalizada y viene la muerte irremediable. Bien, chicos, vamos a quedar acá entonces, ya terminando con la parte orgánica de lo que es aparato digestivo. Acá fue mucho todo lo que dije. Bien, chicos, entonces, con este reforzamiento sobre aparato digestivo concerniente al segundo trimestre, no olvidemos repasar el reforzamiento que hicimos del primer trimestre la semana pasada, más el segundo trimestre y las 5 clases del tercer trimestre para el examen final. ¿Ya? Repasen y estudien bien. Nos vemos